¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Todo bien? Espero que sí. Estuve un buen tiempo fuera de YouTube, porque me absorbieron muchas otras obligaciones y actividades, y la verdad que estoy muy atareado y ocupado. Pero me pareció que era buen momento para seguir el debate apologético, porque hace bastante que está muy estancado, y eso no puede ser. Además que vamos flojos en tiempo. Este recién es el 4 de 8 puntos. Es recién la mitad. El tema de hoy es la intercesión de los santos y en especial de María. Y vamos a encarar este pequeño punto que es muy corto. Aquí tenemos la placa y ya que es corto vamos a responder todo. 1. La Biblia no da referencia a intercesión mariana para con Dios. 2. Es una doctrina añadida siglos y siglos después por el Vaticano. 3. María, de ser intercesora, sería omnisciente y omnipresente. 4. Mucha gente pone su confianza en María en vez de Cristo. Como siempre, al comenzar el debate, hace falta ir a la definición y a la fuente para saber de qué estamos hablando. Aparecen en el catecismo todas estas referencias, pero vamos a las más importantes. En la intercesión aparece la intercesión de los ángeles, la de Cristo, la de los difuntos, el Antiguo Testamento, la intercesión de religiosos, de los santos y las oraciones de intercesión. Intercesión de los ángeles, 336. Desde su comienzo a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo en la vida. Desde la tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. 958. Difuntos. La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión, de todo el cuerpo místico de Jesucristo. Desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragio por ellos. Pues una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino que también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro. Ya acá aparece el primer objeto de debate. ¿Se dieron cuenta? Muchos supongo que no, pero ya lo vamos a ver. Intercesión de la Iglesia. Entre los sacramentales las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprende a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones, y la intercesión de la Iglesia para los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Intercesión de los santos. La intercesión de los santos, por el hecho de que los cielos están más íntimamente unidos con Cristo, consolida más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna, pues, mucho nuestra debilidad. No lloréis. Os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santo Domingo, costado moribundo. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús. 2683. Los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar a aquellos que se han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Definidas y vistas varias intercesiones, vamos a responder a los ataques de Grace. Empecemos. Usted no va a encontrar en la Biblia ninguna referencia sobre la intercesión de María para con Dios. Bueno, con respecto a esto me pregunto entonces, ¿y qué hay de las bodas de Caná? ¿Acaso Jesús no era Dios en ese momento? Fue el primero de los milagros según Juan. Otra pregunta distinta podría ser, ¿por qué no aparece la intercesión mariana cuando la Virgen no estaba en la tierra? Simple, porque no existía la Biblia. María dejó este mundo años después de la escritura de la Biblia.
Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a sus sirvientes, llenan de agua estas tinajas, y llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y llevan al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada de vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, siempre sirven el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Vamos al segundo punto. Es una doctrina añadida siglos y siglos después por el Vaticano. Falso, totalmente falso. El Vaticano se forma por el Tratado de Letrán en 1929, o sea, hace muy poco. Antes de eso todo era Roma. No había principado o división como la hay hoy en día. Decir que fue añadido por el Vaticano es una burrada total y absoluta históricamente. Cuando se habló de la intercesión de los santos, en los tiempos apostólicos, antes de la formación del dogma trinitario. Vamos a algunos ejemplos. Hermas. Pero aquellos que son perezosos e indolentes en la oración dudan pedir cualquier cosa al Señor. Pero el Señor está lleno de compasión y sin falta a todos aquellos que le piden. Pero tú, habiendo sido fortalecido por el santo ángel y habiendo obtenido de él tal intercesión y no siendo indolente, ¿por qué no le pides al Señor entendimiento y lo recibirás de él? Clemente de Alejandría. De modo que él, que es siempre puro en la oración, él también ora en la sociedad de los ángeles, siendo ya de rango angélico, no está nunca sin sus santos cuidados, y aunque ora solo, tiene el coro de los santos permanentemente orando con él. Orígenes. Pero el sacerdote máximo no ora solitario por aquellos que oran sinceramente, sino que también lo hacen los ángeles, lo mismo las almas de los santos que ya han dormido. Cipriano de Cartago. Recordemos unos a otros en concordia y unanimidad, en ambos lados, oremos siempre uno por los otros, aliviemos cargas y aflicciones mediante el amor mutuo, de modo que si alguno de nosotros, por el movimiento de la condescendencia divina, debe partir primero, nuestro amor pueda continuar en la presencia del Señor y nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas nunca cesen en presencia de la misericordia del Padre. San Cirilo de Jerusalén. Entonces hacemos mención también a aquellos que ya han dormido, primero los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, que a través de sus oraciones y súplicas Dios pueda recibir nuestras peticiones. Jerónimo. Has dicho en tu libro que mientras vivamos podemos orar unos por otros, pero después cuando vayamos muertos la oración de ninguna persona por otra será escuchada. Pero si los apóstoles y mártires, mientras aún estaban en su cuerpo, pueden orar por otros, en un momento que todavía deben estar pendientes de sí mismos, ¿cuánto más harán después de haber recibido sus coronas, victorias y triunfos? Estos son tan solo unos ínfimos fragmentos. Busquen estas personas en la historia y dígame de qué año son. ¿Acaso son de 1929? Claro que no. No importa cuánto difamen, la Iglesia de Cristo siempre se mantiene en pie. Sigamos. Eso supone que María es omnisciente y omnipresente. Acá veis hace todo un razonamiento que es retórico, que es subjetivo y que es falso. Primero, es que en el cielo no hay tiempo, no como nosotros lo conocemos, es temporal. Respondiendo a eso a las millones de oraciones en el mismo instante de muchos países en el mundo. Que haya oraciones a los santos no implica una omnisciencia ni una omnipresencia. Como dice en la plegaria eucarística, recibe estos dones de mano de tu ángel. Pueden ser los ángeles, del griego mensajero, quienes suban y bajen las oraciones. Por lo tanto, no habría ni una omnisciencia ni una omnipresencia, sino que están en el cielo y reciben los pedidos y oraciones y súplicas de parte de los ángeles.
La Biblia habla de la intercesión de los ángeles y no por ello son omnipresentes. Pero además que no tienen cuerpo, por ende, tampoco se puede decir cómo es su presencia. Si Satanás y sus secuaces nos tientan a todos los hombres todo el tiempo, no quiere decir que sean omniscientes y omnipresentes, sería una bestialidad teologal. Además que como Jesús dijo, ustedes serán como ángeles, o sea que en el cielo, hasta la resurrección, seremos espíritu. Mucha gente pone su confianza en María en vez de Cristo. Habría que ver su confianza en qué. Nuestra religión es cristocéntrica. En la salvación, la confianza es Cristo. En la intercesión de los santos, en especial de María, por ser el ejemplo perfecto de discípulo. Por ello, ante pedidos, ángeles, santos. Para la salvación, Cristo. Para terminar, quería responder la cita bíblica que citó Grace. Es la de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él también. Bueno, vamos a ver todo el contexto de la cita. 1 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Ante todo te recomiendo que sean peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo, y el cual fue constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Grace usa un fragmento de un versículo para decir que el único intercesor es Cristo, y seguimos el contexto, nos damos cuenta de que es una animalidad. Presten atención. Grace dice, único intercesor ante Dios y los hombres es Cristo, ¿verdad? Si fuese cierto eso, ¿por qué le dice Pablo que hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia, si el único mediador es Cristo? Entonces se excluiría a todos los hombres de la tierra, que son pecadores. ¿Cuánto más buenas son las intercesiones de aquellos que han alcanzado la gloria de los cielos? Ciertamente mucho más que los que se encuentran en la tierra. Están en gracia y en perfecta comunión y ya no pueden pecar más. Si se le da sentido que Grace quiere, entonces la palabra se contradice a sí misma. ¿En qué Cristo es el único mediador? En la salvación de todos los hombres. Por eso se entregó, que es lo que dice en el versículo 6. Nadie le pide salvación a un santo, sino solo a Cristo, que es el sumo sacerdote y cumple la función de sumo sacerdote. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo aquí, porque es un tema largo para debate. Excluí todas las intercesiones de los vivos que dicen en la Biblia, para poner solamente los que están en perfecta gracia. Esto es lo más importante, espero que les haya gustado. Se despide Pax Tecum.